El amor es, el amor es, el amor es. Bien, pues a todos los que han estado conectados a la radio ya saben un poquito de nuestra artista invitada de hoy, y ahora si te has conectado a las redes sociales también la estás viendo porque la tenemos ya aquí en pantalla. Nos vamos hasta Italia y allí se encuentra Carolina Márquez. Ella es colombiana. Hola, ¿qué tal, Carolina? Bien, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, pues aquí estamos un poquito medio confinados, ¿no? Con esto del COVID y demás. Allí en Italia también yo creo que somos un poco hermanos, estamos a la par, ¿no? De los temas Sí. de los números. Estamos igual, aunque estoy en Roma y no, es un medio lockdown, no es completo, entonces estamos casi en las mismas. Bueno, tú estás ahora mismo en Italia, pero tú, como decía antes, eres colombiana, aunque has viajado ¿Sí? mucho. Bueno, vamos a remontarnos al principio de los tiempos. 1986 vienes a España, concretamente a Barcelona, a estudiar arte dramático. Esto del arte dramático ya es un poco introducirte en el mundo del espectáculo. ¿Este fue el primer paso hacia la música o hubo algo antes de ello? Pues te cuento que yo nunca pensé hacer música, nunca fue mi sueño ser cantante. En realidad sucedió todo por una casualidad de la vida y sucedió aquí en Italia. Y mientras estaba estudiando idiomas y literatura en la Universidad de Venecia, alguien me escuchó hablar y me invitó en una discoteca a ser la vocalista. Ajá. Y me han dicho, te queremos contratar porque tienes una voz muy particular, muy rara. Te estoy hablando de casi a más de 20 años atrás, ¿no? En realidad, en el momento en que me dijeron, mira, que te vamos a pagar por hacer este tipo de trabajo, yo les dije que sí, porque me parecía genial poder escribir mis textos y hablar en la discoteca y sobre los DJ famosos internacionales, y acepté, y de ahí comencé a trabajar en el mundo de la música. Porque tú, ¿qué música escuchabas en casa, Carolina? Esta es una pregunta que hacemos mucho a nuestros invitados. ¿Qué música de pequeña te empapabas? ¿De qué grupos, qué canciones, qué artistas escuchabas? Te puedo... Algo que me acuerde, escuchaba mucha música rock porque tengo una madre que es muy joven y me hacía escuchar música rock, Pink Floyd, Rolling Stones, también y los Beatles. Uh-huh. Toda música, bueno, internacional. Año 86. De los jóvenes de... Vienes a España, estudias arte dramático y después, en el año 91, decides marcharte a Italia, que es donde comienza todo, ¿no? Durante todo ese tiempo que hiciste, ¿por qué se te pasaba por la cabeza tanto viaje? ¿Por qué querías marcharte de Colombia, de Bogotá? Bueno, mira, de Colombia se han ido muchas personas, muchas familias, como ha sucedido la mía. Nos hemos ido en los años más o menos, inicios años 80, por los problemas políticos y, bueno, y económicos que hay en nuestro país. Uh-huh. Casi toda mi familia se encuentra al exterior, no solamente aquí en Italia, sino también en España, en Estados Unidos, en Canadá, bueno, y pues en ese tiempo era lo mejor para buscar un buen futuro, era irse de nuestro país. Ahora, con tantísima nostalgia, los recuerdos de nuestro país, eso nos hace, nos duele no poder estar allá, pero también fue una decisión de fuerza mayor porque no había otro modo. Bueno, y te fue bien. La verdad es que elegiste bien, fue buena elección. Y te escucharon cantar, como nos decías antes, dijeron, nos gusta tu voz, tienes una voz peculiar, especial, diferente. Sí. Y en 1997, si no me equivoco, publicas Movida Latina, que fue tu primer tema, con el proyecto Nabil, ¿no? Que por cierto no lo he encontrado, lo que lo estaba buscando para escucharlo en el programa y no lo he encontrado en ninguna parte de esta canción. En realidad es un disco que se hizo un white label, porque yo trabajaba en discotecas de música de tendencia y bueno, bastantes
bastante música progressive, techno, etcétera. Y el disco era house progressive y luego digamos que salió a la venta como una white label y es muy extraño poderlo, por eso me quedé sorprendida de saber que tú lo supieras. Sí, yo sé muchísimas cosas. Todos los invitados se sorprenden con cosas. Indago hasta el último detalle, pero ya te digo, no lo he encontrado. Lo he estado buscando, pero no lo he encontrado. Y después vino este tema que está sonando, este Sexo, que fue uno de tus el segundo tema, que fue el debut ya fuerte, potente, que te hizo, entre otras cosas, actuar ante 80.000 personas, ¿no? En un concierto. Sí. Bueno, este concierto fue organizado por una de las radios más importantes de Italia, que es 105 Network, y organizada en la Plaza del Duomo de Milán, y pues fue una cosa genial, inesperada para mí, porque yo era muy pequeña y pues había visto muy pocos conciertos de música dance. Yo me esperaba de encontrar unas 200 personas de frente a este grandísimo palco y escenario, y encontré 80.000 personas y para mí fue una cosa genial, algo inolvidable. Hablando de ese sexo, vamos a hablar un poco de sexo, porque a Carolina Márquez le rodea un poco ese erotismo, esa sensualidad. Era una época que había muchos artistas, ¿no?, un poco centralizados o tematizados en el tema eróticos, con esas pinceladas en la música, como pudieran ser Valeria Vix, con ese Viciosa que había por aquel entonces en los 90, más tarde ya cara al 2000 vino Tata Golosa, pero tú fuiste una artista enteramente, ¿no?, músico-sexual, podríamos decir, ¿no?, un poco. Sí, en realidad yo, perteneciendo al ambiente, digamos, underground de Italia, yo trabajaba en las discotecas más tendenciosas a nivel de moda, fashion y música. Obviamente escribía yo mis textos para hacer mis performances delante del público, que eran presentar los DJ, y también tenía un grupo de baile teatral, todos vestidos en performance, actuación. Y muy sensual, claro. Y pues claro, el tema del erótico era un tema bien aceptado en este clima, ¿no?, de transgresión y de diversión y de música progressive. Bueno, en estos años esto era lo que hacía la moda, lo que hacía la música, la tendencia. Y Sexo nació de este ambiente, al ver la gente, al estar en medio de la gente y saber lo que les gustaba, lo que querían. Escribí este disco después de poco tiempo que empecé a trabajar en esta discoteca que se llamaba Movida y era de Jesolo. Ahora no existe más esta discoteca, pero la historia es muy larga y de mucha fama. En realidad, como dos semanas después de que había iniciado a trabajar en esta discoteca, escribí este texto que decía: fantasía, energía, sexo. Y durante un mes o dos yo decía estas palabras y la gente respondía. Así que cuando me propusieron hacer el disco, dije, ok, hacemos un disco, pero hacemos lo que yo digo, no lo que ustedes quieren, sino lo que yo quiera, porque yo no quiero hacer discos comerciales, por favor, qué horror. Yo quiero seguir con mi tendencia y con este mundo. Y los productores me dijeron, ok, haz lo que tú quieras. Me dejaron su estudio abierto y me dijeron, comienza. Y ok, en 5 minutos ya había hecho el disco y nunca lo volvimos a registrar. Fue una prueba que después se convirtió en un disco real, porque así estaba bien, bueno, desde el primer momento.
Y pues con la experiencia del club, para mí era una cosa natural. Claro, y tú habías estudiado precisamente arte dramático, así que querías sacar ese lado, ¿no?, de un poco de actriz, Claro. no simplemente llegar al escenario, cantar una canción y marcharte. Querías actuar y desarrollar un poco más el tema. Normalmente a los DJs, a la gente que trabaja en el mundo de la noche, a los artistas les pregunta que si se liga mucho, pero tú en tu caso y con esta tendencia tenías muchas proposiciones, ligabas mucho, supongo que sí, ¿no? Claro, era una oportunidad única que no hubiera podido llegar en el mejor momento, porque en Italia yo fui una de las primeras vocalistas de música de tendencia y de discotecas de tendencia, y creo que esa fue la originalidad, ¿no? Que una vez una persona era cantante, cantaba, hacía una canción muy especial y se volvía famosa. Yo no sabía cantar, o sea, yo nunca he sabido cantar, te lo declaro aquí. Era una interpretación vocal. La formación, interpretación obviamente de actuación que me ha servido mucho para mi trabajo. Vamos a coger ese titular, esa frase, Carolina Márquez, yo nunca he sabido cantar. Va a ser el titular, ¿no?, de la entrevista. Más cosas, 1998 llegaba Amor Erótico, que la hemos escuchado mientras nos contabas, mientras hablabas. Y en 2000 llegó este Bisexual, que era un poquito la melodía del No More Turning Back, ¿no?, de Gita, de Brigitte Nielsen. Y también llegó Super DJ. ¿A qué países llegaba tu música? ¿En qué países sonaba Carolina Márquez? ¿A qué países viajabas? Cuéntanos un poco qué repercusión internacional tuvo tu música. Pues en realidad en los primeros años funcionaba muy bien en Italia y en los países limítrofes, en Francia, España, Suiza, en Alemania muchísimo. Aún en Latinoamérica, aún en estos años no había llegado mi música, porque Latinoamérica es muy nueva en el mercado de música electrónica. Mis discos han comenzado a funcionar y a hacerse conocer hacia el año 2004-2005 en Latinoamérica y en México. En cambio, en Europa desde siempre, desde el inicio. Y aquello de que nadie es profeta en su tierra, que es una frase muy española, ¿tú has sido profeta en Colombia? ¿Has tenido éxito en Colombia? En Colombia tuve éxito por un periodo gracias a un disco que se llama The Killer Song, que funcionó muchísimo en Brasil y que de reflejo llegó en Colombia, porque fue ¿cómo se dice? El soundtrack. ¿Banda sonora? Sí, la banda sonora del Grande Fratello, del Grande Hermano, del 2004 en Brasil. Del 2004. Bueno, decías que... Y de Colombia, sí. Y ahí es cuando llegaste a Colombia. Decías que habías compuesto el tema de sexo. ¿Todas las canciones las componías tú o las letras de las canciones había alguna que no era tuya? No, todas las letras son casi todas las letras, solamente las últimas canciones he hecho colaboraciones, cada artista ha escrito su parte, pero desde el inicio yo hice un álbum de 15 discos, todos a los primeros lugares de clasificas en Europa, y eran escritos por mí. Todos por mí, escritos como letra, porque la música era de Vanni Giorgili y de muchos productores que trabajaban con nosotros, pero el principal, digamos que el productor principal siempre ha sido Vanni Giorgili, ya desde el 96, 98. ¿Y cómo lo hacíais? ¿Él te daba la música o los productores te daban la música y tú hacías una letra, o tú tenías una letra y luego le ponían la música? ¿Cómo lo hacíais? Yo tenía la letra, la cantaba y después se hacía el disco, se hacía la música.
2001, Disco Manic, que está sonando ahora, llegaría Ritmo también, y empezabas a introducir un poquito bases más potentes, ¿no? En las canciones. Bueno, y además hiciste, ahora que estamos ya cerca de las Navidades, ese año un villancico con Natalie Arts y Germán de Sound Lovers y con Regina, que era una balada, Sí. ¿no? Sí, hace mucho tiempo que lo hicimos y fue un proyecto benéfico Ujú. que dimos en beneficencia, se dice, Sí. ¿no? Benéfico. Y nos fue muy bien, fue un momento muy divertido y en el que como artistas estábamos muy unidos. Y fue una experiencia muy linda. Y muy tú bella. pusiste tu toque latino, tu toque español, ¿no? Porque tus frases eran en castellano. En realidad pues, no se escucha casi nunca, porque era una canción de Navidad con una voz muy sexy. ¿Tú lo has escuchado alguna vez? Yo he escuchado el villancico, sí, claro. Año 2002. Mi voz se escucha muy poco porque era Se escucha, claro, se escuchan era los muy coros, sensual. pero luego cuando hablabas en castellano, que decías Feliz Navidad o algo así, pues ya tenía un poquito más de protagonismo, ¿no? Sí, sí. En 2002 llegaba más música que está sonando ahora. 2003 llegó un año de silencio y después volviste en 2004, ahora sí, pisando fuerte con Killer Song, que era precisamente el tema inspirado en la música de la película Kill Bill, que ha sido, yo creo que tu éxito más importante, ¿no? Sí. Esta idea fue una idea genial. ¿Me escuchas bien? Sí, Porque sí. yo escucho entrecortado. Ok. La idea de Killer Song salió durante la premiere de la película. Y tuve así como un golpe de genio, como se dice en italiano. Se te encendió la bombilla. Sí, y ya desde hacía tiempo se estaba buscando un silbido así hipnótico, mágico, para escribir una canción sobre un killer, como algo así miedoso, algo interesante, diferente, ¿no? En realidad no lo había encontrado hasta que vi la película Kill Bill, volumen 1. Uh-huh. La misma noche nos encerramos en el estudio para hacer este disco, solo que no nos salió inmediatamente. Trabajamos en él casi 2 o 3 semanas porque era muy difícil convertir ese silbido en una idea vencedora. Al final con mi hermano que hacía el DJ, se lo hice escuchar y le dije, escúchame esta idea. Para ti, ¿qué música estaría? Él me sacó un disco, que era un disco tribal, genialísimo, que funcionaba mucho en ese momento. Y me dijo, si yo canto sobre este disco, yo creo que funciona. Hicimos esta prueba y la prueba funcionó. Lo probamos en una fiesta, en un party privado genial y salió súper bien. Tenemos las registraciones grabadas y de ahí pudimos desarrollar la idea en modo justo porque no era fácil, sí. Y tal fue el éxito del Kill Bill que hubo un volumen 2. Sí, claro. Que además hubo un montón de remixes, ¿no? En ese nuevo volumen. Y de remix tenemos nombres muy importantes como el Disco Boys, cantidad de DJ, sobre todo alemanes, porque en Alemania este disco fue de verdad un boom increíble. Y en Brasil igual, como te decía antes, siendo la banda sonora del Grande Fratello, del Gran Hermano de año, tuvo un suceso genial. Y bueno, este disco me permitió de hacer un tour en Latinoamérica y de ir en muchos lugares donde no me conocían, también en mi país natal. Y fue genial, de verdad, inolvidable. Bueno, y ahí ya Carolina Márquez comienza a sonar en todas partes. Cuando un artista tiene una canción muy importante y se da a conocer, es cuando ya todo el mundo comienza a fijarse en todo lo que viene después, ¿no? Y llegó 2005 con Pleasure Ground, una canción que tenía toques un poquito ochenteros, ¿no? Pleasure Ground.
más electrónica, Sí. más ochentera. En 2006 lanzas el tema Ángel de Fuego, que daba tu título además a tu álbum que hiciste en conmemoración con los 10 años, tu 10º aniversario. Sí, sí. Y en ese momento pues decides abandonar la música durante varios años. ¿Qué pasó? No lo decidí yo. Digamos que este periodo fue un periodo muy difícil para todos los artistas de música dance. Pienso no solamente en Italia, pero porque sucedió en toda Europa, que a un cierto momento decidieron que la música dance se había muerto. Sí, fue 2004, 2005, exacto. Y muchas radios no nos apoyaban y muchas radios no pasaban más nuestra música. Y así la crisis de internet, la piratería, las torres gemelas, bueno, una transición increíble al digital, al iPod, iPad, al MP3, todas estas nuevos, digamos, vías de escuchar música, ¿no? Vías de escuchar música, pues sí, fueron muy negativas para todos los artistas de ese periodo. Realmente los que hemos quedado en pie somos muy pocos y continuamos a luchar por nuestra música. Obviamente la competición es muy grande y el apoyo de las radios continúa a ser muy, muy poco. Sí, la verdad es que yo valoro muchísimo a los artistas que todavía seguís manteniendo y luchando, a pesar de que no es para nada lo que era antes la escena dance. Incluso antes, lo que tú decías, había radios exclusivamente que era música dance las 24 horas y esas radios ya no existen. Ya no existen, entre otras cosas, porque la gente ha dejado de escuchar la radio, se ha ido a por otros medios. Claro. Ahora la radio te la haces tú mismo con otros medios o escuchas Spotify, tus playlists o las cosas que te gustan más, o si no, videos, bueno, tú sabes, ¿no? YouTube, etcétera. Muchas posibilidades de escuchar la música que tú prefieres, pero también te da la posibilidad de descubrir artistas que ninguna radio apoya. Ajá. Y esto, bueno, esta es una faceta positiva de las nuevas tecnologías. Algo bueno tenía que tener, ¿no? Año 2011, llega una Carolina totalmente renovada, en un mercado mucho más comercial y, bueno, tuviste que adaptarte al momento y al tiempo y te uniste a lo mejorcito de la escena. Tú sufriste un cambio brutal con el tema, Weekend, que creo que está por aquí, el tema Weekend con Lil Wayne, Get on the Floor con Pitbull, Disco Jam con Snoop Dogg, La 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 con Akon. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, mira, todo nació de una idea que entre mi productor y yo estábamos en Nueva York y fuimos en una discoteca, una discoteca muy famosa de Nueva York, y escuchamos un disco dance años 90 y nos miramos y dijimos, esto lo tenemos que hacer. Vamos a hacer esto y vamos a hacer colaboraciones con los artistas americanos, porque mi productor, Vanni Giorgili, ya trabajó por casi 10 años o más con artistas americanos de grandísima fama. Y teníamos la oportunidad de poder hacer estas ¿cómo se dicen? Colaboraciones. Featuring, por eso se llama así el programa. Y en realidad nació solamente de este sueño, porque era muy difícil realmente hacer colaborar a artistas de tan grande valor y relieve de ese momento con un artista que estaba comenzando a hacer sus primeros pasos en esos años y que tenía un pasado de música dance y basta, pero terminado, o sea, era un ciclo que se había cerrado. Era muy difícil convencerlo, muy difícil. En realidad,
fueron muy, fue una decisión muy buena, porque nadie nos dijo que no. Nos dijeron simplemente, mándame la idea, la base, ya, el proyecto producido, a ver si me gusta y lo hacemos. Y ya. Y eso fue lo que hicimos. Le mandamos el proyecto a diferentes artistas y los artistas nos fueron respondiendo. Bueno, y la verdad... Sí, me gusta. Yo escribo una parte mía. La verdad es que por ese lado que decías que se había perdido un poco la música dance, es bueno que estos artistas están introduciendo mucho ritmo latino y reggaetón, pero también a la vez mucha música dance, ¿no? Sí, claro que sí. Había por ahí... Dime. El primer disco en colaboración con Lil Wayne era en 2011. Y fue un proceso muy, ¿cómo se dice? Importante, esos 2 años de haber colaborado con estos artistas para poder llegar al suceso de Sing La La La, que es el disco que estamos escuchando ahora. Sí. Sing La 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 con Florida fue fundamental para mi carrera, y desde ese momento comencé de nuevo a llevar la música dance, la bandera de la música dance en todo el mundo, y eso fue genial. Precisamente esta canción te quería preguntar, porque había alguien por ahí que vi que le habías contestado, que te decía que habías plagiado el Singing La 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 de los ATC, de los ATC, el All Around the World, pero mucha gente no sabrá que existe el hacer versiones y covers de canciones, ¿no? Además, esta canción, si no me equivoco, te la ha producido Gabri Ponte, nada más y nada menos. No, esta canción, Sing La La La, del 2013. Sí. Y yo sé a qué te refieres. Lo que te refieres es que nosotros hicimos la versión en italiano. De Sing La La La, pero en italiano, que sí fue producida por Gabri Ponte. Sí. Pero la inicial, la original, la producción es de Vanni Giorgili y DJ Nick Peloso, que son dos chicos italianos que siempre han trabajado con niños y los productores muy, muy buenos. En 2015 hiciste Super con Gigi D'Agostino, aquel clásico de Gigi D'Agostino. 2015 llegabas a More Love, que curiosamente, te has mantenido en el sello que te vio crecer, ¿no? En Do It Yourself. Has estado ahí constante. Por Oldo. Sí, bueno, cuando tienes un grupo fuerte, en Italia se dice que no lo debes cambiar, ¿no? El grupo fuerte no se cambia. Lo último que has hecho, que hemos escuchado de Carolina Márquez, han sido algunas versiones de temas clásicos italianos junto a DJ Matriz, como Art of Love, como Será Perché Ti Amo, que a mí me encanta, que la he elegido además para cerrar el programa, y algunas versiones más, ¿no? Te tira lo italiano a pesar de ser colombiana. Sí, en realidad la decisión de hacer música italiana era sobre todo para los live, mis live en Italia, que digamos que son fundamentales para mí, para mi carrera, y el público italiano ama mi música, entonces quise hacer un homenaje a todos estos chicos que aman la música dance, rejuveneciendo discos que fueron muy famosos en los años 80 y 90 y llevándolos a la discoteca. ¿Qué es lo próximo que encontramos de Carolina? ¿Qué preparas? ¿Nuevos trabajos? Cuéntanos. Cuéntanos tus nuevos trabajos, tus proyectos. ¿Qué está por llegar? Bueno, te cuento que en este momento acabo de salir con un nuevo singolo, sencillo, que se llama Con tutta la voce, en español Con toda la voz, y estamos en la clasifica 50, al 50 de Spotify, en los top 10, estamos del número 6 al número 4, después pasamos al 5, después de nuevo al 4, bueno, ha sido una semana muy emocionante, pero el disco está funcionando muy bien, y pues si las discotecas estuvieran abiertas, hubiera sido de verdad un grande
grande suceso, lo es aún así, pero seguramente las discotecas nos hubieran permitido hacer mucha más promoción, mucha más hype. Antes de marcharte, Carolina, redes sociales, ¿dónde podemos seguir? ¿Dónde podemos conocer tus novedades? Cuéntanos. Bueno, me encuentras en Instagram en Carolina Márquez _official. Ajá. Y en Facebook igual, Carolina Márquez Official. Me encuentras en todas las redes sociales, obviamente controlar que sea oficial, porque muchas veces tengo muchos, ¿cómo se dice?, personas que copian mis perfiles. Perfiles falsos. Suplantación de identidad, ¿no? Suplantación de identidad, sí. Bueno. Pues sigamos a Carolina Márquez, la oficial, que está hoy con nosotros, que tiene un montón de nuevos trabajos que, como decía, se mantiene en la música dance y hay que apoyar a esos artistas que continúan lanzando música y trabajando para la música de baile. Muchas gracias, Carolina, por haber estado con nosotros y muchos éxitos. Muchas gracias a ti, Miguel. Espero de conocerte muy pronto. En España, la primera cosa que haré cuando vaya será llamarte y ir a buscar en MDTF. Muy bien. Programa. Muchas gracias. Besito fuerte para Italia. Carolina, gracias. Gracias. Besos a todos. Y saludo a todos los amigos de MDTF Radio.